El hotel permanecía inmóvil, sumido en un pesado silencio. Abandonado desde hacía años, sus ventanas oscuras parecían ojos vacíos observando la noche. Sin embargo, para Santiago, el conserje, el edificio nunca estaba realmente vacío. Cada madrugada, pasos resonaban en los pasillos polvorientos y las puertas se cerraban solas, como si el viento arrastrara voces olvidadas. Se decía a sí mismo que era solo el efecto del tiempo, pero cada noche su corazón latía más fuerte al escuchar el sonido de alguien llegando. Esa noche, el reloj marcaba exactamente las 2 de la mañana cuando el ruido volvió. Primero, el crujido de la puerta principal. Luego, el sonido apagado de zapatos pesados pisando la alfombra vieja del vestíbulo. Santiago se encogió detrás de la recepción, conteniendo la respiración. ¿Quién podría estar allí? No había llaves entregadas, no había reservas. Solo él, y aquello que insistía en volver. Con manos temblorosas, alcanzó la cámara de seguridad y la encendió. La pantalla parpadeó antes de revelar la entrada del hotel. Y entonces lo vio. Una figura alta, envuelta en un abrigo oscuro, permanecía inmóvil frente a la puerta. Su rostro era solo una sombra informe, como si la luz se negara a tocarlo. El hombre se quedó allí, sin moverse, por interminables minutos, hasta que dio un paso al frente, y desapareció. Santiago sofocó un grito. La cámara seguía encendida, pero el vestíbulo estaba vacío. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó pasos, ahora detrás de él. Se giró lentamente, sintiendo el sudor frío resbalar por su nuca. El pasillo frente a él parecía alargarse más de lo que debería, como si el edificio creciera a medida que la oscuridad se espesaba. Y entonces, una puerta se abrió sola. La habitación 306. Siempre la misma. Siempre esperando. Santiago tragó saliva y reunió el valor para subir las escaleras. El hotel estaba envuelto en un silencio denso, como si ocultara un secreto prohibido. Al llegar al tercer piso, vio que la puerta de la habitación estaba entreabierta, balanceándose ligeramente, invitándolo. Un olor a moho y algo podrido emanaba desde dentro. Con un empujón vacilante, la puerta crujió y reveló el interior. La habitación estaba casi intacta, excepto por un detalle: una silla en el centro, y sobre ella, un cuaderno cubierto de polvo. Santiago se acercó y leyó las palabras escritas en la página abierta. Su corazón se detuvo. Nunca me fui. La puerta se cerró de golpe tras él. El espejo de la habitación tembló. En su reflejo, vio algo imposible. La figura alta del abrigo oscuro. El rostro que no era un rostro. La sombra que siempre volvía. Y entonces, Santiago lo entendió. Nunca había estado solo. Y nunca más lo estaría. Santiago se congeló. El monitor mostraba la silueta del hombre desapareciendo en lo alto de la escalera, pero en el vestíbulo no había nadie. El aire estaba pesado, denso como el polvo acumulado en los pasillos vacíos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Durante años, había escuchado esos pasos, había visto puertas abrirse solas, pero nunca, jamás, había presenciado una presencia tan nítida. Respiró hondo, tomó su linterna y caminó hacia la escalera. Cada peldaño crujía bajo sus pies, como si el edificio susurrara advertencias. Arriba, el pasillo se extendía más oscuro de lo habitual, como un túnel sin fin. Y, en medio de él, la puerta de la habitación 306 estaba abierta. Siempre la 306. La luz amarillenta de la linterna temblaba contra las paredes manchadas. El olor a moho y algo más, algo podrido, húmedo, impregnaba el aire. Al empujar la puerta, Santiago sintió que el suelo bajo sus pies se hundía por un instante. La habitación estaba intacta, pero un nuevo detalle le heló la sangre. La silla en el centro ahora estaba ocupada. El hombre del abrigo largo estaba sentado allí, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera esperando algo. Santiago intentó dar un paso atrás, pero sus músculos se negaban a obedecer. Fue entonces cuando el hombre se movió. Lentamente, levantó una mano y señaló el espejo junto a la cama. Santiago no quería mirar, pero algo, una fuerza invisible, un llamado irresistible, lo obligó a girar la cabeza. En el vidrio polvoriento, no vio su propio reflejo. Vio el vestíbulo del hotel, como si el espejo fuera una ventana a otro tiempo.
Y allí, detrás del mostrador, un hombre muy parecido a él, pero más pálido, más delgado, observaba un monitor donde el propio Santiago subía las escaleras. Su estómago se revolvió. Eso no tenía sentido. Giró sobre sus talones para mirar al hombre en la silla, pero la habitación estaba vacía. Un eco de pasos resonó en el pasillo. Pasos bajando las escaleras. Santiago corrió hacia el corredor, el corazón desbocado. Miró por encima del barandal y vio, asimismo, allí abajo, en el vestíbulo, su propia figura caminaba hacia la puerta, vistiendo un abrigo largo y anticuado. Y entonces, la verdad se reveló. Él no era el conserje. Era solo otro huésped que nunca se había ido. La habitación parecía vibrar en un silencio antinatural. Santiago sintió el peso de las palabras en el cuaderno como si estuvieran dirigidas directamente a él. Nunca me fui. ¿Qué significaba eso? ¿Quién lo había escrito? Su corazón martillaba en su pecho mientras pasaba las páginas. La caligrafía irregular llenaba las hojas amarillentas con frases inconexas, nombres que no reconocía, fechas antiguas, y entonces, allí, al final de la última página, su propio nombre. Santiago Cámbara. Soltó el cuaderno como si quemara. Era imposible. Nunca había estado allí antes. Oh, si lo había estado. Un viento frío atravesó la habitación, haciendo que la silla crujiera levemente, como si algo invisible se moviera. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando la puerta detrás de él se cerró de golpe. La bombilla parpadeó. El polvo en el suelo comenzó a moverse, girando en espirales finas, formando rastros, como huellas que aparecían de la nada. Santiago retrocedió hasta chocar contra la pared, sintiendo el aire volverse pesado en sus pulmones. Un sonido bajo y gutural llenó el ambiente. No un grito, sino un susurro que se multiplicaba, creciendo en capas de voces superpuestas. Tenía que salir de allí. Giró el pomo de la puerta con fuerza, pero no cedió. Sus ojos se movieron frenéticos por la habitación, buscando otra salida, cuando algo en el espejo junto a la cama llamó su atención. Su reflejo estaba allí, pero algo estaba mal. La imagen no seguía sus movimientos. El Santiago del espejo lo miraba fijamente, inmóvil. Su rostro estaba más delgado, los ojos hundidos y vacíos. Y entonces, lentamente, sonrió. El cuerpo de Santiago se heló. Eso no era él. Era otra cosa. Algo que esperaba. Algo que sabía. Cuando intentó apartar la vista, sintió una presencia detrás de él. Un toque frío rozó su hombro. Su reflejo movió los labios, pero la voz vino desde dentro de la habitación, susurrándole al oído. Siempre has estado aquí. La bombilla estalló, sumiendo la habitación en la oscuridad. Santiago quedó inmóvil, con el corazón martillando contra su pecho. El pasillo, antes familiar, ahora parecía distorsionado, como si el hotel estuviera creciendo, respirando a su alrededor. La puerta abierta al final exhalaba un frío intenso, una invitación silenciosa, o una advertencia. No quería ir, pero algo dentro de él lo arrastraba. Con pasos lentos, casi torpes, avanzó. El aire se volvió más denso a medida que se acercaba, y la oscuridad de la habitación parecía viva, ondulando como un líquido espeso. En cuanto cruzó el umbral, sintió el cambio, un silencio profundo, antinatural, como si el hotel contuviera el aliento. La habitación era la misma de siempre, pero había algo diferente. En el centro, la silla vacía, y el cuaderno, aún abierto, aún esperando. Dudó antes de mirar, pero ya sabía lo que encontraría. La caligrafía antigua, temblorosa pero firme. Las palabras que no cambiaban, que siempre habían estado allí. Nunca me fui. Esta vez, sin embargo, había una línea más debajo. Algo nuevo. Algo escrito mientras él bajaba por el pasillo. Y ahora, tú tampoco saldrás. La puerta se cerró de golpe. El espejo en la esquina de la habitación tembló. Su reflejo no lo imitó. Estaba atrapado. Santiago sentiu o desespero apertar seu peito. O hotel não apenas o prendia. Ele o dobrava dentro do próprio tempo, aprisionando-o em um hemiciclo sem saída. O relógio acima da recepca o marcaba 2:00. Os ponteiros imóveis, congelados como se o tempo tivesse parado apenas para ele. O saguao parecía maíz escuro, maíz vasto.
como se as sombras tivésem engolido parte do espaco. As portas de saída estaban trancadas. Ele puxou as macanetas con forca, bateu contra a madeira, mas nada cedía. O vidro refletia algo atrás dele. Algo alto. Algo esperando. Santiago virouse devagar. A figura do homem do casaco longo estaba parada no meio do saguao, imóvel como uma estátua. Mas desta vez, Santiago viu seu rosto. Ou melhor, a ausencia dele. A pele era lisa, sem molos, sem boca, sem expressão, apenas uma superfície veicia, como cera derretida. Então, sem mover o corpo, a coisa falou. A voz saiu de todos os cantos do hotel ao mesmo tempo. O sussurro úmido que escorria pelas paredes. Voces sempre volta. Santiago tropecou para trás, mas o espaco ao seu redor parecia dobrar-se sobre si mesmo. O corredor que levava aos quartos esticou-se, tornando-se interminável. O espelho atrás da recepção refletia algo impossível. Ele ainda estava lá em cima, no corredor do terceiro andar, olhando para o saguao veicio. Ele não havia descido. Nunca descera. O relógio continuava marcando 2 da manhã. Sempre 2 da manhã. A figura começou a andar em sua direção. O som de seus passos ecoava como se cada pisada fosse um prego sendo cravado em madeira podre. Santiago tentou correr, mas seu corpo não respondia. Seus pés estavam afundando no chão. O carpete escuro começava a puxá-lo para baixo, como areia movedica. Suas pernas desaparecerão. Depois seu torso. O teto do hotel ficou mais alto, inalcançável. A última coisa que viu foi a figura sem rosto se curvando sobre ele, como se sussurrasse o segredo final. E então, tudo ficou escuro. No saguao silencioso, o relógio continuava marcando 2 da manhã. Sempre 2 da manhã. Sempre esperando o próximo hóspede. Santiago tragó saliva. El sudor bajaba por su frente mientras su mirada se fijaba en el monitor, congelado en un escenario imposible. El vestíbulo estaba vacío, pero el reflejo en la pantalla mostraba una versión del mismo, real y viva, parado como si esperara algo. La sombra detrás de él, que se acercaba con pasos arrastrados, no hacía ningún sonido, pero su presencia era densa, abrumadora. Cada movimiento de la figura parecía distorsionar el ambiente a su alrededor, como si estuviera tirando el espacio y el tiempo hacia sí misma. La sombra se inclinó para susurrarle algo al oído, y aunque no había sonido, el peso de la palabra hizo que Santiago temblara. La grabación era clara, había sido tocado, pero cuando miró atrás, el vestíbulo estaba vacío. Nada, ni la sombra, ni la presencia, solo el eco de su propia respiración. Giró abruptamente hacia el monitor, pero el reflejo en la pantalla ya no lo seguía. Era él, pero no lo era. Su propio reflejo estaba inmóvil, pero su sonrisa no era la suya. Era demasiado ancha, ascendiendo como una grieta grotesca, los dientes demasiado afilados para ser humanos. No podía moverse, no podía gritar. El reflejo seguía sonriendo, como si supiera algo que él no sabía. Santiago tropezó hacia atrás, el pánico creciendo con cada segundo. El vestíbulo parecía apretarse a su alrededor. El peso de la presencia que antes parecía distante ahora lo envolvía, como una corriente invisible que lo atraía de vuelta. Sus pies no respondían. Su lengua parecía paralizada. Las paredes del hotel parecían crecer, acercándose, como si lo estuvieran tragando, lenta y metódicamente, mientras su propia imagen, en el monitor, seguía allí, observando. Cuando se giró de nuevo, el reflejo lo observaba como si estuviera esperando algo. La sonrisa se ensanchó aún más, ahora más grotesca, llenando el vidrio como si fuera a tragar su imagen, absorber su existencia. Y fue entonces que se dio cuenta. El reflejo no era solo un reflejo. Él había sido copiado. Con un grito silencioso, Santiago intentó correr hacia la salida, pero la puerta no cedió. Y cuando miró de nuevo al monitor, su imagen en el vestíbulo ya no estaba parada. Ahora se veía a sí mismo alejándose de frente hacia el mostrador, con esa sonrisa deformada, dirigiéndose hacia él. Y ahora, Santiago lo sabía, él era el próximo huésped del hotel. Y como todos los demás, nunca saldría. Santiago intentó gritar, pero su voz se disolvió en la opresiva oscuridad, como si el aire a su alrededor lo tragara. Extendió las manos,
tratando de alejarse del reflejo en el vidrio, pero cada movimiento parecía arrastrarlo más cerca de ese otro lugar. Sintió que lo estaban tirando. Una fuerza invisible lo atraía hacia dentro del espejo. Su reflejo, o lo que quedaba de él, sonreía. Esa sonrisa alargada, inhumana, como si supiera algo que Santiago aún no podía comprender. La oscuridad a su alrededor comenzó a disolverse, derritiéndose como si fuera cera. El vestíbulo, antes decadente y opresivo, ahora estaba limpio, nuevo, pulido. La alfombra roja parecía recién colocada, sin signos de desgaste. Los muebles brillaban bajo una luz suave y cálida. El aire era fresco, sin la humedad y el olor a moho que había conocido. La recepción estaba impecable. La campanilla de bronce relucía bajo la luz fluorescente. Todo estaba perfecto. Miró sus manos, y entonces, un terror incontrolable lo invadió. Ya no eran sus manos. La piel, antes morena y marcada, ahora era pálida, fina y cubierta por venas salientes. Los dedos estaban delgados, huesudos, como si pertenecieran a un cuerpo que no había envejecido conforme al tiempo. No entendía. No quería entender. Santiago retrocedió, tratando de encontrar alguna explicación, alguna lógica que aún pudiera mantener su mundo intacto. Pero el hotel parecía vivir, expandirse a su alrededor, como si se hubiera alimentado de su confusión, de su pérdida de identidad. Estaba siendo reconfigurado, transformado, integrado al escenario a su alrededor. Ya no existía el hotel sucio y decadente que él conocía. Ahora todo era nuevo. Y, sin embargo, había una sensación de familiaridad que lo aterrorizaba. El espejo reflejaba más de lo que jamás habría imaginado. Vio, detrás de sí, no el vestíbulo vacío, sino una figura, inmóvil, observándolo atentamente. Era la misma figura que siempre lo había acompañado, el hombre alto de abrigo largo, ahora con el rostro más nítido. Y, nuevamente, no había nada allí, excepto un vacío oscuro. El hombre no era real. Pero su presencia, la presencia estaba allí. Con una sensación de ahogo, Santiago miró de nuevo sus manos. Estaban distorsionándose. Él estaba cambiando, él era el cambio. Y, lentamente, una parte de su mente comprendió la terrible verdad. Ya no estaba fuera del hotel. Ahora él era parte de él. Siempre había estado allí. Santiago tentó gritar, mas su voz se disolvió en una opresiva oscuridad, como se oara ao seu redor o engolisse. Ele estendeu as mãos, tentándose afastar do reflexo no vidro, mas cada movimento parecía arrastá-lo para mais perto daquele outro lugar. Ele se sentiu sendo puxado, uma forca invisível o atraindo para dentro do espelho. O reflexo dele, ou o que restaba dele, sorria, aquele sorriso alargado, inhumano, como se soubesse algo que Santiago ainda não conseguia compreender. A escuridão ao seu redor comecou a se disolver, derretendo como se fosse feita de cera. O saguão, antes decadente e opresor, agora estava limpo, novo, polido. O tapete vermelho parecía recém colocado, sem sinais de desgaste. Os móveis brilhavam sob uma luz suave e cálida. O ar era fresco, sem a umidade e o cheiro de mofo que ele conhecera. A recepção estava impecável. A campaina de bronze relucía sob a luz fluorescente. Tudo estava perfeito. Ele olhou para suas mãos, e então, o terror incontrolável o invadiu. Não eram mais suas mãos. A pele, antes morena e marcada, agora era pálida, fina e coberta por veias salientes. Os dedos estavam magros, osudos, como se pertencentes ao corpo que não o embelecera de acordo como tempo. Ele não entendía. Ele não queria entender. Santiago recuou, tentando encontrar alguma explicação, alguma lógica que ainda pudesse manter seu mundo intacto. Mas o hotel parecía viver, se expandir a sua volta, como se tivesse se alimentado da sua confusão, da sua perda de identidade. Ele estava sendo reconfigurado, transformado, integrado ao cenário ao seu redor. Não havia mais o hotel sujo e decadente que ele conhecia. Agora, tudo era novo. E, no entanto, había uma sensação de familiaridade que o aterrorizaba. O espelho refletia mais do que ele jamais poderia ter imaginado. Ele viu, atrás de si, não o hall vazio, mas uma figura, imóvel, observando-o atentamente. Era a mesma figura que sempre o acompanhou,
o mem alto de casaco longo, agora como rosto mais nítido. Novamente, não havia nada ali, exceto o veicio escuro. O mem não era real. Mas sua presença. A presença estava ali. Como uma sensação de afogamento, Santiago olhou novamente para suas mãos. Elas estavam distorcendo. Ele estava mudando. Ele era a mudança. Lentamente, uma parte de sua mente percebeu a terrível verdade. Ele não estava mais fora do hotel. Ele era parte dele agora. Ele sempre esteve lá. El timbre de la recepción sonó, rompiendo el silencio que lo envolvía, y Santiago, sin pensarlo, levantó la vista. En la puerta, una figura alta, con un abrigo largo, entró al hotel con pasos calmados, metódicos, como si ya supiera exactamente a dónde ir. El peso de la visión hizo que su corazón se detuviera por un momento. Reconoció a esa figura. Era el hombre que siempre veía en el espejo, pero nunca veía de verdad. Ese que lo había observado, esperado, y ahora, finalmente, era real. O tal vez era él quien se estaba convirtiendo en una sombra. El huésped caminó hacia el vestíbulo, con los ojos fijos en la escalera. Sin dudarlo, comenzó a subir, desapareciendo en la oscuridad del segundo piso. Santiago intentó llamar, pero su voz no salió. Su garganta estaba apretada, seca, como si hubiera sido sellada. Las palabras que quería gritar se perdieron, ahogadas en el vacío del hotel. No entendía. No podía entender. Ya no había lógica. Ya no había razón. Nunca hubo huéspedes. Nunca hubo nada, salvo él. Él, que siempre observaba y nunca interactuaba. El conserje invisible. Él, que cumplía su rol, día tras día, y esperaba por la próxima noche, cuando el ciclo se reiniciará. Pero ahora entendía. Él era el huésped. Siempre fue el huésped. El hombre con el abrigo largo no era un extraño. Era él mismo. Ahora entendía lo que el espejo quería mostrar, lo que significaba la sonrisa deformada del reflejo. El hotel no era solo un lugar para trabajar o descansar. El hotel era un punto de convergencia, donde los tiempos se entrelazan y se repiten. Los huéspedes no entraban allí, porque nunca salían. El hotel no albergaba almas, sino que las capturaba. Y él había sido capturado, hace mucho tiempo. Cada noche, pensaba que estaba cuidando el lugar, limpiando los pasillos y manteniendo el ambiente, pero nunca se dio cuenta de que él era el último visitante. Nunca salía. Nunca envejecía. Solo era un reflejo, una sombra, parte del hotel, esperando a la próxima víctima, a otro ciclo. Con la mente llena por la revelación, Santiago ya no pudo moverse. La sensación de vacío, de ser parte de algo que no tenía fin, fue creciendo, oprimiendo su pecho. El timbre de la recepción sonó de nuevo, y supo. Otro huésped había llegado. Y mientras la oscuridad lo envolvía, sintió que ya no tenía que hacer nada. Porque, al final, ya estaba en casa. Era el conserje, pero también el prisionero. El último visitante. Y el ciclo, ahora, nunca tendría fin. La puerta principal volvió a crujir, su sonido penetrante cortando el silencio como una cuchilla. Santiago no necesitaba mirar. Ya sabía lo que estaba ocurriendo. Otro huésped estaba llegando. El ciclo, inmutable y eterno, continuaba. Pero ahora, ya no sentía el pánico, la frustración ni el miedo. Ya no sentía nada. Solo una aceptación fría y definitiva de su condición. La figura que cruzaba la entrada era alta, envuelta en un abrigo largo, y como los demás, sus pasos eran calmados, rítmicos, como si supiera exactamente qué hacer, a dónde ir. No había sorpresa en sus ojos, solo una quietud. Se dirigió hacia la recepción, caminando con una precisión casi mecánica. Santiago observaba todo con la distancia de quien ya no forma parte de lo que sucedía. Sentía como si estuviera viendo una obra de teatro, donde todos los actores ya conocían sus diálogos, sus papeles. Él era un observador, pero también era un actor. Él era el hotel, y el hotel era él. Ya no había separación. Él era el principio y el fin. El conserje y el huésped. El vigilante y la víctima. El hombre del abrigo largo pasó junto a él, sin siquiera mirarlo. El vestíbulo estaba tan silencioso como el vacío dentro de él. Ya no había deseo de gritar, de intentar huir.
Sabía que ya no había a dónde ir. El huésped subió las escaleras con pasos suaves, y Santiago sintió que, con ello, el hotel se cerraba a su alrededor. El ciclo se renovaba, la puerta crujía nuevamente y las sombras en la sala comenzaban a alargarse. Santiago miró al espejo, esperando que su propia imagen estuviera allí, sonriéndole, pero esta vez, el reflejo ya no sonreía. Se veía a sí mismo, pálido e inmóvil, con los ojos vacíos, absorbiendo todo a su alrededor sin cuestionar. Ahora sabía que la sonrisa era un engaño. El verdadero rostro del hotel era su propio rostro, apagado, sin vida. Y en el momento en que la puerta principal crujió una vez más, ya no sintió nada. El ciclo estaba completo. El último huésped había llegado, y el hotel, como siempre, quedaba una vez más cerrado para el mundo, esperando al próximo visitante, esperando al próximo prisionero que, como él, se perdería dentro de sus propios espejos.